Muy buenos días, señoras y señoritas estudiantes. Vamos a seguir con las clases del día de hoy. Estábamos viendo como parte fundamental de los seres vivos a las células. ¿Sí? Bien. Como sabíamos, ¿no es cierto? Las células son la base fundamental, ¿no? Para formar organismos. ¿Sí? Dentro de este grupo de células, ¿se acuerdan? Teníamos células procariotas y células eucariotas, ¿no? Y dentro de las células eucariotas teníamos las células animales y las células vegetales, ¿sí? También tenemos células unicelulares y células pluricelulares. Las células unicelulares forman básicamente las amebas, los protozoos, las levaduras. En cambio, las pluricelulares, sí, forman la unión de células, forman los tejidos, los órganos, los aparatos y los diferentes sistemas, ¿no? Por eso es muy importante la célula. En su estructura básica, la célula tiene tres partes fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son estas tres partes fundamentales? ¿Alguien me puede decir? Membrana, citoplasma y núcleo. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos la membrana celular, el núcleo y el citoplasma, ¿no? Bien, son partes fundamentales para que puedan cumplir con sus funciones, ¿no? Este problema que entran tarde y me toca estarles admitiendo y ahí me bloquean la pantalla y me toca nuevamente hacer el proceso. Entonces les decía, tenemos la membrana, el núcleo y el citoplasma, cada uno con eh, estructuras fundamentales, ¿no? El citoplasma celular, vean, dentro del citoplasma celular tenemos los organoides citoplasmáticos, ¿sí? ¿Qué es el citoplasma? Vean, es un sistema coloidal, ¿no? De naturaleza gelatinosa, que se encuentra entre la membrana citoplasmática y el núcleo, ¿no? O básicamente, como dice aquí, la membrana del núcleo. ¿Cuáles son las funciones? Llena o integra la mayor parte de la célula. Constituye una matriz, o sea, un verdadero medio interno celular. Cumple con las funciones metabólicas y biosintéticas y a la célula da la mayor capacidad para conservar su forma. Dentro del citoplasma tenemos la mayoría de organoides citoplasmáticos, ¿no es cierto? Vean, ¿cuáles son estos organoides citoplasmáticos? Tenemos el retículo endoplasmático que nos ayuda para la síntesis de proteínas, los ribosomas que ayudan a la ADN a cumplir sus funciones, las mitocondrias. Vean algo fundamental, ¿no? Estas mitocondrias, sí, son las que transforman, o mejor dicho, ayudan a transformar en energía los nutrientes que nosotros los asimilamos. Los lisosomas nos ayudan a la digestión celular. Los microtúbulos que tienen son un medio de transporte de los diferentes nutrientes y ayuda a eliminar los desechos. Y vacuolas, ¿no? También sirven de almacenamiento y liberación. Dentro de los cilios, esos son los que sirven para movimientos, ¿no? Y también tenemos el aparato de Golgi, ¿no? Que también cumple funciones específicas. Otro elemento fundamental de la célula es el núcleo, ¿no? Vean, en el núcleo se contiene prácticamente o básicamente, ¿qué contiene el núcleo? El ADN, ¿sí? Ustedes saben que el ADN es la base fundamental, ¿no?
porque ahí se lleva el código genético. Y también tiene una parte que es el nucleolo. ¿Ven? Entonces aquí tenemos parte del núcleo celular, que nomás tiene, como les decía, tiene la cromatina, ¿sí? La cromatina básicamente es donde se encuentra el material genético, ¿no? Lo que les decía, el ADN y el ARN. Tiene una parte que se llama nucleolo, ¿no? Este nucleolo más aparece en el proceso de la mitosis, para el proceso de división celular. El núcleo está recubierto por una membrana. Esta membrana se denomina membrana nuclear. El resto del contenido del núcleo se llama el carioplasma. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? La membrana nuclear, sí, es la que rodea prácticamente al... La membrana nuclear, ¿no es cierto?, es la que rodea al citoplasma. Y aquí está formada básicamente por fosfolípidos, ¿sí? Y presenta unos canales que ayudan a la comunicación desde el exterior hacia el interior, ¿sí? Llevando nutrientes y viceversa. También elimina desechos desde el interior hasta el exterior de la célula, ¿sí? Ya en el segundo año vamos a ver de mayor manera cada uno de estos elementos, ¿no? Hablando de la célula vegetal, ¿ven? La célula vegetal tiene los mismos elementos, pero ¿qué diferencia, no? Que en vez de pared celular, mejor, perdón, en vez de membrana celular, tiene una pared, ¿sí? Que le ayuda a dar rigidez. Pero en la parte interna de esta también tiene la membrana celular, ¿no? Que está recubriendo tanto la pared celular y separa del citoplasma. Tiene además en el citoplasma los organoides citoplasmáticos. Pero vean, ¿qué caracteriza a esta célula vegetal? Esta gran vacuola que ocupa la mayor parte del citoplasma de la célula, ¿sí? Esta vacuola ayuda a digerir y también está llena de agua, ¿sí? Además de esto, tienen lo que se llaman los cloroplastos o plastos, ¿no? Siendo el principal el cloroplasto. Ustedes saben que el cloroplasto, ¿sí? Primero, da la pigmentación verde. Segundo, ayuda en el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Los demás elementos, los lisosomas, retículo endoplasmático, mitocondrias, aparato de Golgi, son similares a la de la célula animal. ¿Bien? A ver, señorita Barrera, ayúdeme con la lectura de esta diapositiva, por favor. La célula vegetal es la unidad básica, anatómica, fisiológica y de origen de un organismo vegetal. Se caracteriza por poseer pared celular, plastidios y membrana citoplasmática. La célula vegetal tiene una forma rígida debido a su pared celular y los cloroplastos son importantes porque a través de ellos se produce la fotosíntesis, ya que llevan en su interior un pigmento verde llamado clorofila. Ya, muy amable, gracias. ¿Alguna pregunta, señoras y señoritas estudiantes aquí? Tanto de la célula vegetal como de la célula animal. ¿Quedó claro? Señor Coral, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, sigamos. Como les decía, la pared celular, ¿no es cierto?, es una capa rígida. Esto es lo que le da rigidez, ¿no?, a las plantas. Si no tuvieran esta capa rígida, simplemente la planta se caería. Entonces, vean, ¿qué funciones tiene esta pared celular? Protege a los contenidos de la célula, como les decía, da rigidez a la estructura celular, provee un medio poroso para la circulación y distribución del agua, minerales y otras pequeñas moléculas. Nutrientes, además de contener moléculas especializadas que regulan el crecimiento de la planta y la protegen de enfermedades. ¿Cómo está formada la pared celular? Está formada por agua,
sales minerales, pectina, hemicelulosa, proteínas, la primaria. Está también formada por la lignina, ¿sí? Cutina, taninos y sustancias minerales en la pared secundaria, ¿no? Los cloroplastos, vean, como les decía, también son órganos fundamentales dentro de la célula, ¿no? Y son exclusivos. Por favor, tomar muy en cuenta aquí. Los cloroplastos solamente vamos a encontrar en las células vegetales, ¿sí? Porque como ya oyeron, ya les expliqué un poco, ¿no es cierto? Estas van a funcionar, ¿sí? En el proceso de la fotosíntesis y dan la coloración verdosa. Imagínense si nosotros tuviéramos cloroplastos, ¿qué pasaría con nosotros? Fuéramos verdes, ¿no? ¿Sí? Porque los cloroplastos ayudan a tener esta coloración verdosa. ¿Sí? Sí, señor Martínez. Profe, y en el ADN se le podría modificar para que cambiemos de color. No, no. Esto, como les digo, es propio de las plantas, ¿no? Bien, ustedes saben que la energía ayuda a la transformación de la energía. Vean, y así se presentan, ¿no? Los cloroplastos. La vacuola, como les decía, ¿no? Ocupa la mayor parte de la célula vegetal. ¿Pero qué son las vacuolas? Vean, son estructuras celulares de forma esférica u ovaladas que aparecen en varios tipos de célula, especialmente en vegetales. Son estructuras que corresponden a expansiones del retículo endoplasmático. ¿Sí? ¿Qué funciones tienen las vacuolas? A ver, señorita Carrillo, ¿me ayuda con la lectura? Señor Mateo Rivera, por favor, me ayuda con la lectura. Controlan el tamaño celular y turgencia, almacenamiento o reserva de almidón, proteínas, granos de aleurona, acúmulo de agua, reservorio, citoplasma y cloroplasto periférico, almacenamiento de desechos, taninos, cristales, venenos y aromas, almacén de pigmentos, colores de flores, pétalos, frutos. Vean, entonces, todas estas funciones, ¿no es cierto?, tiene la vacuola. Vean, ustedes han de haber oído que algunas plantas son venenosas, ¿no? ¿Sí? Vean dónde se almacena este veneno. También los pigmentos que dan los diferentes colores a la plantita, ¿no? O a las flores. Se encuentran en la vacuola. Por eso la mayor parte de las células de estas están cubiertas por las vacuolas. Están ocupando la mayor parte del citoplasma de la célula vegetal. Ayúdeme con la lectura, por favor, señor Coral. Las células vegetales poseen pared celular, vacuolas, cloroplastos y otros plásticos, así como sustancias engásticas. Sus características estructurales cambian de acuerdo con la función que desempeñan. Los plástidos son estructuras especiales rodeadas por un sistema de membranas dobles. Contienen ADN y ribosomas. Embebidos con las membranas en el estroma y son capaces de autorreproducirse. Se originan a partir de proplástidos y se dividen por fisión. Se clasifican en leucoplastos, cloroplastos y cromoplastos. Las vacuolas proporcionan a la célula vegetal presión, mayores áreas superficiales y volumen, almacenamiento de alimentos, de desechos, de ácido malítico en plantas CAM, así como varios iones. Las sustancias ergásticas son inclusiones de materiales relativamente puros. Existen frecuentemente en plástidos y vacuolas. Existen diversos tipos de células vegetales, meristemáticas, parenquimáticas, estructurales y de conducción, así como las que
conforman el tejido protector y las células del tejido reproductivo. Ya, muy amable. Vean, por eso es muy importante, ¿no? Como les decía, este grupo. Nosotros tenemos una reacción que se produce en el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? ¿Cuál es esta reacción básica, ¿no? Que tenemos en este proceso fundamental que les decía de la fotosíntesis, ¿no? Tenemos 6 moléculas de anhidrido carbónico, ¿sí? Más 6 moléculas de agua, ¿no? En el momento de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Se da por medio de la energía lumínica, ¿sí? ¿Cómo o qué nos da resultado de esta reacción? Nos da como resultado una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Vean, esto es fundamentalmente, ¿no? O mejor dicho, este es el proceso fundamental de la fotosíntesis, ¿no? ¿Sí? Se produce por la reacción de 6 moléculas de anhidrido carbónico más 6 moléculas de agua, ¿sí? Ustedes saben que durante el proceso de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Especialmente durante el día, sí, porque ahí la fotosíntesis hay energía lumínica y hay la energía de noche también, ¿no? Que es un proceso inverso. Entonces ahí hay 6 moléculas de anhidrido carbónico más 6 moléculas de agua más la energía lumínica. Vamos a tener como resultado la glucosa más el oxígeno, ¿sí? Esta es la reacción que se produce durante la fotosíntesis, donde se produce lo que se llama las reacciones lumínicas, pero también hay las reacciones oscuras, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes si les ha de verdad dado a la compañera el proceso de la fotosíntesis antes. Las reacciones oscuras, en cambio, es un proceso inverso, ¿sí? ¿Qué significa inverso? Que en vez de eliminar oxígeno, elimina anhídrido carbónico, ¿sí? Entonces, eso se produce en la noche. Por eso no es aconsejable, por favor, tener plantas dentro de una habitación cerrada, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes saben que el anhídrido carbónico puede producir lo que se llama la muerte lenta, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores, señoritas estudiantes? A ver, ¿algo? Bueno, si no tienen preguntas, seguimos con la materia. ¿Qué sucede o qué forman la reunión de células? A ver, ¿quién me dice? Tejidos. Exactamente, ¿no es cierto? La reunión de células forman tejidos, ¿sí? Tenemos el tejido óseo, tejido sanguíneo, bueno, tejido epitelial, tejido cartilaginoso, ¿sí? En fin, diferentes tejidos, ¿no? Y la reunión de tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos y sistemas y todo esto forma lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Vean, aquí tenemos un pequeño esquema, ¿no? Vean, la célula forma tejidos, los tejidos órganos y los órganos forman los aparatos o sistemas. Este caso es un ejemplo de tejido muscular, ¿no? ¿Pero qué es un tejido? Vean, señor Martínez, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Tejido, definición. En biología se llama tejido a materiales constituidos por un conjunto organizado de células iguales o de unos pocos tipos, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente, con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología al estudio de estos tejidos. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces, tejido, ¿no es cierto? Son células organizadas, diferenciadas, ¿no?
que forman una estructura determinada. ¿Sí? La ciencia que estudia esto básicamente es la histología. Bien, dentro de los tejidos animales, sí, básicamente tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y también tenemos el tejido nervioso, ¿no? Vuelvo y repito, epitelial, conectivo, muscular y el tejido nervioso. Bien, aquí tenemos la imagen de las células, ¿no? Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. De estos 4 principales tejidos se derivan, ¿sí? Los otros tejidos que yo les decía, ¿no? Vean, tenemos lazo, adiposo, sanguíneo, óseo, cartilaginoso, conectivo, ¿no? Vean, entonces muy importante, vuelvo y repito. De estos 4 tejidos, tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso, se desprenden los otros tejidos, ¿sí? Dentro de las fibras, vean, tenemos epitelial de revestimiento, conectivos conjuntivos, musculares lisos, ¿sí? De revestimiento simple plano, cúbito, cilíndrico, estratificado, ¿sí? Pseudoestratificado. De los conjuntivos, laxo, elástico, fibroso, reticular, adiposo, cartilaginoso, hematopoyético y los huesos. De los lisos, estriado y cardíaco, ¿no? Y del nervioso, vean, tenemos otras células, ¿no? Vean, entonces cada uno de estos van a diferenciar o van a dar origen a otros tipos de tejidos, ¿sí? ¿Qué es el tejido epitelial? Vean, está constituido por células dispuestas en láminas continuas en una o varias capas, ¿sí? Ese tejido epitelial forma coberturas, ¿no? Cubiertas. Vean, básicamente, ¿qué tejido está formando este tejido epiteliales? Tenemos aquí el adiposo, el sanguíneo, ¿no? Vean, entonces forman diferentes tejidos. Este tejido epitelial básicamente constituye o va a formar a los, o van a recubrir, ¿no? Por eso dice epitelio, ¿sí? Entonces recubren los distintos órganos, ¿sí? Formando cavidades como las cavidades excretoras, reproductivas, las vías respiratorias, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para cubrirlas y también para protegerlos, ¿sí? Esa es la función de este tejido epitelial, estar ubicados en cavidades protectoras para protegerlas y para, como les decía, cubrirlas, ¿no? Bien, aquí tenemos la clasificación según el epitelio, según las células epiteliales. El tejido conjuntivo, ya les decía, forma otros tipos de tejido, ¿no? Sí, tejido adiposo, tejido sanguíneo, tejido óseo, ¿sí? Adiposo, grasa. Hematopoyético que vieron anteriormente, forman los órganos o los elementos figurados de la sangre, ¿no? Glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Sí? Vean, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Por qué se le considera tejido sanguíneo si es más como un líquido de la sangre? Es tejido sanguíneo porque es formador de células. ¿Sí? Ustedes saben que el tejido sanguíneo, como ustedes pueden ver aquí, está formado por glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas que están en el plasma sanguíneo, ¿no? Si no hubiera este proceso de formación de células, ¿qué pasaría con nosotros? Moriríamos, ¿no? Porque los glóbulos rojos, vean, cumplen una función fundamental, transportar el oxígeno a todos los órganos de nuestro organismo. Además de transportar el oxígeno, también transportan el hierro. ¿Sí? Bien, cuando transportan en el oxígeno no es que va solito en el torrente sanguíneo, ¿no? Tiene que unirse con una proteína, que es la hemoglobina, y forma la oxihemoglobina.
Entonces vean, ahí el oxígeno no es que va solito, vuelvo y repito, ¿sí? Los glóbulos blancos. Ustedes saben que los glóbulos blancos a nosotros nos sirven de protección, ¿sí? Porque nos ayudan al sistema inmunológico. Las plaquetas, vean, ayudan en los procesos de coagulación, ¿sí? Por ahí una persona preguntó, ¿y qué es la coagulación? ¿Sí? La coagulación es un proceso en el cual la sangre se hace como gelatina, ¿sí? ¿Para qué se forman los coágulos? Para poder taponar, ¿no es cierto?, una herida. Si no hubiera este proceso, ¿qué pasaría? Imagínense, nosotros nos desangraríamos, ¿no? Aunque hay algunas enfermedades que producen esto, la hemofilia. Vean, en la hemofilia hay falta de este factor que no permite que se coagule la sangre, ¿sí? Especialmente este tipo de enfermedad afecta a los varones, ¿no? Vean, entonces, por eso es muy importante y por eso es considerado tejido, ¿no? El plasma sanguíneo, ¿no es cierto? Es donde está básicamente todas las células sanguíneas. Así podemos hablar del tejido adiposo, donde están las células grasas, el tejido óseo. Vean, el tejido óseo se forman los huesos, ¿no? Igual que el tejido sanguíneo, si no hay esa formación de huesos, imagínense qué pasaría cuando hay una fractura, ¿no es cierto? No se podría regenerar. Entonces, es muy importante esta situación. Ven, aquí tenemos, ¿no? Una imagen del tejido óseo, ¿sí? Que está en los huesos largos. Tejido conectivo adiposo. Vean, tenemos el sistema linfático que también ayuda al sistema sanguíneo para proteger a las personas, ¿no? El tejido muscular, como ustedes saben, también es muy importante, ¿no? Es el que nos ayuda a nosotros al movimiento, ¿sí? Mucho ojo en este sentido. Los huesos nos dan estructura, no nos sirven para el movimiento. Los que generan el movimiento son los músculos, ¿sí? Ven, de aquí tenemos, ¿no es cierto?, los músculos esquelético, músculo cardíaco y liso. El músculo cardíaco es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque está formando parte del corazón. Ahí tenemos lo que se llama el miocardio, ¿sí? Este miocardio ayuda al corazón a la función de bombeo, ¿no? Ustedes saben que el corazón se abre, se cierra, se abre, se cierra, ¿no? Si el miocardio, si no tuviera esta estructura, ¿sí? En el momento que el corazón se abriera, ¿qué pasara? Exactamente, señor Coral. Sí, explotara, ¿no? Pero el miocardio tiene una estructura dura que le permite, ¿no? Abrirse, cerrarse, ¿sí? Abrirse, cerrarse para bombear básicamente la sangre a todas las células del organismo. Como ustedes pueden ver, tenemos músculos a nivel del cráneo, ¿no es cierto? A nivel del cuello, a nivel de las extremidades, a nivel del pecho, a nivel del abdomen, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos músculos o grupos musculares son los que nos ayudan a la función del movimiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no? Los distintos órganos, aparatos y sistemas son fundamentales para nosotros.